La liberación de los 252 migrantes venezolanos del SECOT no fue gratuita. Se logró a cambio de la entrega de 10 ciudadanos estadounidenses acusados de terrorismo por estar relacionados en el intento de magnicidio. Este intercambio revela el peso político del secuestro migrante y las intenciones ocultas de Washington en contra de Caracas. Venezuela no solo denunció las condiciones inhumanas en el campo de concentración salvadoreño, sino que inició una investigación penal en contra de Nayib Bukele y parte de sus autoridades, sobre quienes hay 123 denuncias de tortura física, psicológica, golpizas, negación de atención médica, abuso sexual y agua contaminada en esa prisión. Además, se documentó que impidió el contacto consular y bloqueó la salida de los detenidos, según declaraciones del presidente del Parlamento venezolano. Con Trump de nuevo en la Casa Blanca, se reinstaló una política de persecución migrante, mientras organismos de derechos humanos alertan sobre detenciones sin proceso, migrantes incomunicados e infantes no acompañados encarcelados. Muchos enfrentan la decisión imposible: regresar sin garantías o permanecer detenidos indefinidamente. El SECOT dejó de ser un símbolo de seguridad para convertirse en un emblema del abuso transnacional y, lo más grave, el secuestro de migrantes se convirtió en moneda de cambio diplomático. Durante más de 4 meses, estos migrantes estuvieron recluidos y aislados en el SECOT, un centro de detención marcado por graves violaciones a sus derechos humanos. Pese a denuncias internacionales y reclamos urgentes por su liberación y repatriación, el gobierno de Nayib Bukele se alineó con los intereses imperialistas de los Estados Unidos, permitiendo un trato inhumano que sacudió a la comunidad internacional. Un caso que desnuda las consecuencias letales de la política migratoria regional y la urgencia de defender la dignidad humana frente a la injusticia. ¿Saben qué? Me tienen sin cuidado, que me llamen dictador. No solo los migrantes venezolanos han sido víctimas del modelo Bukele, también el pueblo salvadoreño ha sentido el peso del autoritarismo. Organizaciones de derechos humanos han alzado la voz frente al silencio impuesto por el SECOT, denunciando el aislamiento total y las condiciones inhumanas a las que fueron sometidos más de 250 venezolanos. La incertidumbre creció con cada día de encierro, en un contexto donde la represión no distingue nacionalidades y el miedo se ha vuelto norma. El agujero negro judicial en que se encuentran los venezolanos migrantes en el SECOT es el mismo agujero negro que 85.500 salvadoreños detenidos en el estado de excepción, y ahora docenas de defensores de derechos humanos se encuentran también. Muchas de las personas no saben siquiera si se les está procesando por algún delito. Sin embargo, ya llevan varios meses detenidos. Mientras el mundo guardaba silencio, cientos de familias venezolanas vivían una pesadilla sin respuesta de El Salvador y de Estados Unidos. La incertidumbre sobre el paradero y las condiciones de sus seres queridos encerrados en el SECOT se convirtió en una forma más de castigo. Sin información, sin contacto, sin justicia. Así enfrentaron el secuestro institucional avalado por el gobierno salvadoreño. Su estado de salud me preocupa muchísimo, en las condiciones que están, cómo están alimentados. O sea, es impresionante no saber nada. Él pensará que allí se va a quedar. Eso es lo que me preocupa, su estado de salud. Del otro lado del muro, la persecución no se detiene. En Estados Unidos, los venezolanos enfrentan un nuevo embate institucional. La Corte Suprema dio luz verde a suspender el estatus de protección temporal, dejando a más de 350.000 personas al borde de la deportación. Como si no bastara, Washington volvió a restringir la entrada de ciudadanos de más de 10 países, entre ellos Venezuela, desatando críticas del gobierno bolivariano. En medio de estas denuncias se suma la de 29 infantes secuestrados, una acusación grave que revive las prácticas más cuestionadas de las políticas migratorias estadounidenses. La inacción de organismos internacionales frente a los abusos contra migrantes venezolanos encendió las alarmas en Caracas. El gobierno declaró persona non grata al alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, por guardar silencio ante las violaciones cometidas por Estados Unidos y El Salvador.
declaremos persona no grata a Volker Turk. Vámonos a las calles junto a nuestro pueblo a exigir una y otra y mil veces: devuélvanos a nuestros 18 niños, son venezolanos y en Venezuela los queremos. En este contexto, el pueblo venezolano salió a las calles para exigir la liberación de los infantes secuestrados y su pronto regreso a Venezuela. Desde el primer momento que fui detenida me separé de mi hija. No me la deportaron con ella, aunque duré 4 o 5 meses esperando la deportación con ella. No lo logré, pero yo sé que todo va a ser por un bien. Vamos a estar con nuestros hijos todas las madres. En esta marcha estoy pidiendo la libertad de los niños que tienen secuestrados en Estados Unidos, porque hay una injusticia que es lo que están haciendo ese país hacia nosotros. Y ellos deberían soltar esos niños. Por eso es que estoy aquí hoy en el... A finales de julio de 2025, Estados Unidos devolvió a Venezuela varios niños retenidos ilegalmente por sus autoridades. Casos como el de Michaelis Espinosa dejaron al descubierto una política cruel que separa familias bajo justificaciones burocráticas. Mientras tanto, siguen llegando vuelos de repatriación. Según cifras oficiales, más de 8.700 venezolanos han sido retornados desde Estados Unidos y México solo entre febrero y julio de 2025. Yo les dije que había buenas noticias, que mejor noticia que regresen a nuestro país los niños y las niñas que han permanecido secuestrados por el gobierno de los Estados Unidos allá en su territorio, en el territorio de Estados Unidos. Mientras el mundo miraba hacia otro lado, Venezuela mantuvo firme su exigencia: liberar a los 252 ciudadanos encarcelados injustamente. El caso se convirtió en un símbolo de resistencia frente a políticas migratorias que castigan la pobreza y criminalizan la migración. Tras meses de presión diplomática, denuncias internacionales y movilización de familiares, el gobierno venezolano logró repatriar a los 252 migrantes retenidos en El Salvador, un hecho que expone, una vez más, la crudeza del sistema migratorio impulsado por Washington y la fuerza de quienes no se resignan al olvido. Bueno, quiero agradecer al presidente Donald Trump también por la decisión de rectificar esta situación totalmente irregular. Los relatos estremecedores revelaron la brutalidad sistemática de un modelo carcelario que se vende como eficaz, pero que oculta prácticas que vulneran toda noción de dignidad y derecho. Un escándalo que no solo pone en jaque al gobierno de El Salvador, sino también a quienes le respaldan sin cuestionamientos. Nos maltrataron, nos violaron nuestros derechos, nos maltrataron psicológicamente, física y psicológicamente, torturas a diario, muchas cosas que en realidad fueron muy fuertes para todos nosotros, todos nuestros compañeros. Un día normal era golpes y más golpes, comida paupérrica, humillaciones, no nos daban baño, durábamos hasta 5 o 6 días sin bañarnos, y si por lo menos nos poníamos para ponernos a bañarnos, nos hincaban en posiciones de rodilla 3, 4 horas, y si no, en caso tal, no cumplíamos con su exigencia, nos daban muchos golpes y nos metían en un sitio todo el día hasta las 12, 1 de la madrugada. Y las condiciones fueron precarias. Los primeros días dormíamos en lata, sin sábanas, sin cepillo de dientes, sin crema dental. Nos maltrataban psicológicamente todos los días. Nos decían que nunca íbamos a salir acá, que el gobierno de Venezuela no le importábamos, que éramos terroristas. Muchas veces nos decían que di que eres el tren de Aragua, di que eres el tren de Aragua, para prácticamente terminarnos de hundir más de los que ya estábamos. En mi caso particular, fui abusado sexualmente por parte de las mismas autoridades salvadoreñas, los cuales nos custodiaban 24 horas, 7 días a la semana. El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, reveló ante el mundo los abusos cometidos contra los 252 venezolanos retenidos en el SECOT. La denuncia no solo visibilizó el horror vivido, sino que interpela a la comunidad internacional que ha guardado silencio frente a estas violaciones flagrantes de derechos humanos. Casi todos, una gran mayoría, fue abusada sexualmente, agredidos sexualmente por los custodios, cuando los llevaban a la celda de castigo. Sufrieron torturas sistemáticas que incluyeron golpizas diarias y constantes por parte de los custodios. A esto se agrega recibir alimentación en estado de descomposición,
y agua no potable que le generó enfermedades gástricas. Violaciones al debido proceso que incluyeron interrogatorios sin asistencia legal, prohibición de contacto con familiares e incomunicación. Mientras los 252 rescatados del SECOT y miles de repatriados bajo el plan Vuelta a la Patria están finalmente a salvo y en casa, cientos de migrantes del mundo permanecen en Estados Unidos, atrapados en el miedo constante a detenciones arbitrarias y deportaciones crueles. La brutal represión fronteriza no da tregua y el horizonte es sobrevivir entre el exilio y la injusticia.